Vamos a continuar con la serie del verdadero discipulado. Ya hemos hablado muchísimas cosas acerca de este tema, eh, en qué contexto se hace, cómo se hace, y sin embargo todavía hay muchas cosas que decir, pero ya vamos a estar terminando con esta serie. Quisiera comenzar este sermón tratando de imaginarnos algo. Si algo me di cuenta el día de hoy, siempre sucede, pero hoy lo percibí mucho más con fuerza, fue que los niños tienen mucha imaginación. Y de hecho es impresionante. De cualquier cosa se hacen una historia, ¿verdad que sí? O cualquier cosita, se comienzan a crear una comiquita. Y yo me daba un poco y yo decía, realmente las películas o los dibujos animados más creativos deberían ser creados por niños. Porque su imaginación sobrepasa los límites. Ellos te hablan de perros que vuelan, de hombres que tienen superpoderes y tú te quedas como que, ok, he pasado hoy en la mañana con mi sobrino, pero todavía todos podemos imaginar ciertas cosas, ¿verdad que sí? Así que quisiera que te imaginaras esto. Imagínate a dos miembros de una iglesia local. Vamos a llamarlos a estos dos miembros, uno se llama Juan y el otro se llama Carlos. Si aquí alguien se llama Juan o Carlos, es un ejemplo, es una ilustración. Juan es un estudiante de la Biblia. A Juan le gusta saber qué dice la Biblia acerca de cada cosa. A él le gusta indagar en las Sagradas Escrituras. Sabe tanto de ella que te puede explicar con facilidad la doctrina de la Trinidad. Te puede explicar con exactitud las doctrinas de la gracia. Te dice que es aprobación total, expiación limitada, perseverancia de los santos. Pero, aunque él sabe mucho de la Escritura, su Biblia, su vida, no parece ser cristiana. Muy poco realmente su vida refleja de que es cristiano, pero conoce su Biblia. Incluso mejor que usted o que yo, la conoce, pero su vida no refleja a Cristo, no refleja el Evangelio. Ahora tenemos a Carlos, recuerda, somos miembros de una iglesia. Carlos no anuncia o no dice el hecho, pero Carlos lee muy poco su Biblia. Carlos, aunque busca y desea ser bueno, intenta amar a otros, intenta mostrar misericordia. Carlos aún así tiene una gran dificultad para ofrecer una explicación ortodoxa, o sea, bíblica y correcta de Jesús, de quién es Jesús, de quién es la iglesia. Pero él desea vivir de forma correcta, de forma justa, de forma amable. Carlos desea vivir una vida diferente a la del hombre egoísta, que solamente piensa en sí mismo. De hecho, a Carlos le gusta pensar de sí mismo como una persona de relaciones, en vez de un chico bíblico o de doctrina. La pregunta sería, mi hermano y amigo, más que todo mi hermano, porque hablamos de miembros de iglesia, ¿alguno de estos individuos se parece a ti? Quizás, no sé, eres como Juan, un hombre de letra, conoce bien la escritura, pero muy poco vive esa verdad, o eres como Carlos. Trata de vivir esa vida, pero sin la verdad. O sea, él no lee mucho su Biblia, pero él quiere ser cristiano, quiere vivir de forma religiosa. Pues bueno, Juan debería preocuparse más por la gente y Carlos debería preocuparse más por la verdad. En verdad, mi hermano y amigo, ambos necesitan preocuparse en ser más como Jesús, porque Jesús ama la verdad de Dios, ama la palabra de Dios, pero también ama la vida de su pueblo, del pueblo de Dios. Mi hermano, la labor del discipulado precisamente es que la iglesia debe ayudar a ambos tipos de personas. Debe ayudar tanto a Juan y a Carlos a seguir a Jesús. Marcos 8:34 dice claramente, ¿quieres seguirme? Jesús dice, ¿quieres seguirme a mí? Muchos seguían a Jesús y estaban maravillados con sus milagros. Jesús levantó paralíticos, Jesús levantó a los muertos y todos querían ser parte de ese grupo. Usted se imagina, en ese momento Jesús era muy famoso y quizás muchos querían también participar de esa fama, o sea, que me reconozco como un discípulo del gran maestro de Israel.
Así que Jesús, yo quiero estar contigo, quiero ser parte de ese grupo. ¿Qué dice Jesús? Toma tu cruz y sígueme. Parte del discipulado, mi hermano, es recordar al que discipulas qué significa realmente seguir a Cristo. Esa estrategia de que, bueno, para que no sea de la iglesia o para que me escuche el evangelio, vamos a hablar de lo mejor. Gracia, misericordia y santidad. Bueno, vamos a hablar de eso luego. No, debemos recordarle. Así con tal claridad como Jesús lo dijo, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz. La cruz significaba sufrimiento, martirio. Pues Jesús también nos pide hacer lo mismo. Debemos recordarnos mutuamente en el discipulado qué significa realmente seguir a Jesús, qué significa seguir a Cristo. Pero la pregunta sería, ¿cómo exactamente entonces ayudamos a Juan y a Carlos en el discipulado? ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, este asunto, esta respuesta será abordada en estas dos últimas predicaciones. Pero hoy hablaremos de dos aspectos que debemos considerar en el discipulado para que este discipulado realmente haga un bien espiritual en aquel que está discipulando. Recuerda que discipulado es relaciones personales en las cuales tú te orientas a otros para hacer un bien espiritual. Pero ¿cómo se ayuda espiritualmente a alguien? ¿Cómo se ayuda a una persona a seguir a Cristo? Pues vamos a considerar ciertos aspectos. Por esta razón, uno de estos aspectos importantes es que el discipulado debe ser activo y también debe tener objetivos, debe tener metas. Por esa razón, el título de este sermón es el discipulado activo y con objetivos. ¿A qué hago referencia cuando hablo de un discipulado activo? Cuando hablo de un discipulado activo, lo que estoy hablando, mi hermano, es que tu discipulado no debe ser pasivo, no debe ser accidental, sino debe ser llevado a cabo de forma voluntaria, debe ser intencional. Tú debes buscar discipular a alguien. Por esa razón, la primera parte de esta predicación es: elige a alguien. Debes escoger a alguien. Si quieres discipular, el primer paso que debes tomar es escoger a esa persona que vas a discipular. Ahí veremos por qué razón es importante esto y qué debemos considerar para escoger a alguien. Ahora, ¿por qué el discipulado también tiene objetivos o debe tenerlos para discipular realmente a alguien? Pues bueno, eso lo veremos en la segunda división de este sermón al decir los objetivos que debemos tener. Por esa razón, la segunda parte tiene por título: ten objetivos claros. Ten objetivos claros. Si no tienes metas al momento de discipular, o al menos vagamente la has ideado en tu mente, tristemente eso sería como un barco sin timón. Un barco sin timón, el mar se lo lleva a donde quiere. Así que la idea es tener una meta, tener un propósito para discipular a alguien. En esta segunda parte veremos esto. Así que vayamos a la primera parte. Elige a alguien. Cuando hablo de elegir a alguien, hago referencia, mi hermano, a que tú debes escoger a alguien para discipular. Tú de forma intencional, así como Jesús hizo. ¿Se recuerdan ese pasaje donde Jesús dice que algún día normal de la semana, dice que Jesús se dispuso a escoger a los 12? Dice que Jesús iba caminando y decía: hey tú, ven. Ellos no fueron a Jesús y le dijeron: Jesús, quiero ser que, Jesús, yo quiero que tú seas mi maestro. No, Jesús va y los busca y los escoge. Mi hermano, eso que Jesús hizo, como también lo hizo Pablo con Timoteo, y muchos otros más ejemplos bíblicos, son una muestra, nos arrojan luz a cómo el discipulado realmente debe vivirse. Tú, mi hermano, como cristiano, entendiendo tu llamado de parte de Dios a toda la iglesia, de expandir el reino de Dios, de llevar el mensaje del reino al mundo, tú debes buscar crear estratégicamente relaciones que permitan exactamente eso, que el reino de Dios avance. Cuando hablo de que la iglesia, hablo de que todos mis hermanos, cada uno de nosotros, quizás tú no eres un predicador, o no eres un pastor, o quizás no ministras en la adoración, pero este llamado es de todos. Recuerda, Hebreos 10:24. Pablo le dice a toda la iglesia, le dice: considérense unos a otros para motivarlos, para que se motiven al amor y a las buenas obras. Así que el discipulado, el llamado discipulado es un llamado
del cristiano, de todo cristiano. Pero la pregunta sería, ¿qué debo considerar? Primero, al momento de escoger, ¿con quién debería pasar tiempo? ¿Con cuál persona? En este caso, ¿con quién me quedo? ¿Con Juan o con Carlos? ¿A quién escojo? Esa es la pregunta. Bueno, la Biblia nos presenta ciertos factores que debemos considerar al tomar esta decisión. Recordando que tenemos esta información del libro de Mark Dever, que está titulado, disculpe, está titulado El discipulado. ¿Qué dice Mark Dever acerca de estos aspectos a considerar? Primero, un miembro de la familia. Pablo dice en 1 de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ¿qué dice el apóstol Pablo? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mi hermano, ¿quieres discipular? ¿Quieres realmente discipular según el plan y el diseño del reino? Entonces comienza por tu hogar. Es escandaloso ver cuando hay personas que quieren ser predicadores, quieren ser influencia a multitudes, pero no son influencia en su casa. Mi hermano, cuídate de esto. Si deseas ejercitarte en el discipulado, déjame decirte que tu hogar, ahí donde tú vives con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, es el lugar más apto para que tú comiences a crecer en el trabajo del discipulado. Pablo dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Usted dirá, ¿pero por qué? Porque aún incluso los incrédulos que no conocen a Cristo buscan proveer para los suyos. Algunos, ¿no? Hay padres que son así. Hijo, ¿qué necesitas? Oye, papá, necesito esto. Bueno, vamos a trabajar y lo vamos a comprar. El padre y la madre, por naturaleza, busca proveer en las capacidades que tiene la necesidad de sus hijos, al menos las más básicas, como es el alimento y el vestido. Y ahora, ¿qué queda para el creyente cristiano? Pues mi hermano, si tú no haces esto, tú eres peor que el incrédulo, porque el incrédulo lo está haciendo y tú no estás haciendo. Has negado la fe. Debes entender que tu responsabilidad especial y principal es con los miembros de tu familia. Dice Mark Dever, Dios da relaciones para toda la vida y bases naturales para que el afecto y el cuidado, dice, y los aspectos y responsabilidades naturales, como por ejemplo la de un padre para con un hijo y un hijo para con el padre, deberían ser utilizados para fines enfocados a Cristo. Es lo que dice Mark Dever. O sea, Dios, en cuanto al diseño y la forma como Él preparó y ideó el hogar, está apto. El afecto, el cuidado, ¿para qué? Para que en ese lugar sea un motor, sea un promotor del discipulado verdadero, discipulado bíblico. Por lo que los primeros que deberían ser provistos de un bien espiritual es tu propia familia. ¿Cómo usted se imagina que en su comunidad haya un hombre, esos hombres que creo que en toda comunidad hay uno, ¿no? Que hace de todo un poco? Hay basura en tu patio, yo te la boto. Tienes una gotera en tu casa, yo te la reparo. Y usted se imagina que este hombre es un albañil y él se la pasa reparando techos para que cuando llueva no haya gotera y usted va a su casa y se encuentra con un colador de agua. Llueve, usted no puede caminar porque se está mojando. Usted dirá, pero ¿qué pasa a este hombre? Este hombre tiene las herramientas, tiene las condiciones, tanto intelectuales como la experiencia para acomodar su techo y no lo está haciendo, pero acomoda el techo de otro. Ve la gotera de otro y le dice, oye, te estás mojando, acomódala. Yo te hago el trabajo, tranquilo. Pues bueno, mi hermano, cuídate de hacer esto con tu familia. Cuídate de procurar y buscar tapar las goteras de otro cuando tu familia se está mojando en tu casa. Cuídate de esto, mi hermano. Tu principal ministerio de discipulado
y de liderazgo está en tu propio hogar. Mi hermano, es triste, y lo digo con el corazón, ver cuántas personas, siendo cristianos, incluso a veces ministros, pastores, están metidos tanto en el activismo, hacer aquí y hacer allá, y se olvidan totalmente de su familia y de su hogar. La misma miseria que se halla en el mundo no puede hallarse en la familia. Porque si no lo haces, has negado la fe, porque Cristo nos llamó a hacer eso, mi hermano. El discipulado se ejercita y se trabaja principalmente en el hogar. Así que toma en cuenta principalmente que tu familia ha sido provista de este bien. Ahora, segundo aspecto. Debido al tiempo no puedo seguir indagando en ese punto, pero segundo punto, segundo aspecto, el estado espiritual. Cuando vas a discipular a alguien o a escoger a alguien, debes considerar cómo se halla espiritualmente hablando. ¿Está muerto espiritualmente o está vivo espiritualmente? Debemos entender que solamente la vida espiritual la da Cristo por medio del Espíritu Santo. Así que cuando vayas a discipular a alguien, considera primero si él es hijo de Dios, es un creyente o no lo es. Si bien es importante discipular, no tiene sentido que tú discipules a un no creyente, o en caso a tu amigo de la universidad, o quizás a tu vecino de tu comunidad, como si fueran cristianos. Pablo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Así que, mi hermano, tome en cuenta el estado espiritual de esta persona. ¿Para qué? Para que no cometa el error de estar perdiendo tu tiempo. Te digo, incluso a mí me ha pasado. Estamos acostumbrados a hablar quizás de teología, de depravación total, y le das y predicas a un incrédulo y tú comienzas a hablarte con estos conceptos y ese caso como que, ¿qué está hablando este hombre? ¿Qué está diciendo? Considera el estado espiritual de que habrás de discipular. Según tercer aspecto, la membresía de la iglesia. Cuando vayas a considerar a quién discipular o a quién escoger, considera que además del hogar, ser ese contexto en el cual es propicio, naturalmente hablando, por la estructura del hogar, discipular, también considera que de alguna manera el segundo, o ponerlo de segundo, o poner un lugar importante, la iglesia también es un lugar en el cual su contexto, su estructura, su naturaleza, permite que el discipulado se desarrolle. Lo que estamos hablando acá, por ejemplo, lo que dice Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Si lo lee, mira lo que dice el autor, el escritor, dice, acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considera cuál haya sido su resultado de su conducta e imitad su fe. Luego dice, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen que dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto es provechoso. En conclusión, ¿qué percibimos de estos dos versículos que acabamos de leer? Lo que percibimos es que hay una demanda. Esta es que imiten a sus pastores. Pero ¿por qué yo puedo imitar a mi pastor? Porque en el contexto de iglesia, de comunidad de gracia, yo no solamente hablo con mi hermano, sino que incluso debería compartir mi vida, mi testimonio y mi conducta con mis hermanos. Aquí lo que está hablando en la mente de Pablo lo que ve es una comunidad, una familia, literalmente hablando. Así como en tu familia o en tu hogar debería haber una relación íntima y personal, también Pablo esperaba que esto sucediera en la iglesia. Por esa razón dice, hermanos, ustedes ya han visto cómo sus pastores viven, cómo caminan. Por lo tanto, pueden seguir su ejemplo. ¿Qué es eso? Discipulado. Está hablando que el testimonio y la vida de estos hombres debería discipular a ellos y ellos deberían estar dispuestos a ser discipulados por una vida santificada. Pero también lo que podemos ver es que la iglesia permite o da caminos ordinarios en los cuales el discipulado funciona mucho mejor. Tenemos una mayor responsabilidad, como dijimos la vez pasada, para con nuestra iglesia, para ayudarles y ser ayudados por ellos. Recuerda, mi hermano, y considera
que tu iglesia es prioridad en cuanto a quién discipular. Siempre hay un hermano necesitado, siempre un hermano que necesita de un consejo. Solamente tomas el tiempo, escúchalo. ¿Cuáles son sus problemas, sus debilidades? O incluso si tú estás herido y tienes un problema, cuenta con tu iglesia. Recuerda que en la iglesia es el lugar y el canal principal en el cual el discipulado se es desarrollado. Cuarto aspecto, la edad. Cuando vamos a la Sagrada Escritura nos damos cuenta de que la palabra es sensible en cuanto a la edad de la persona, en cuanto al discipulado. Si vamos a la carta de Timoteo, se podrá dar cuenta de que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, en cuanto a los ancianos, háblales como a padres. Así que cuando vayas a discipular a alguien, vayas a exhortar a alguien, vayas a dar un consejo, ¿qué debes hacer? Considerar la edad de la persona. Ustedes que tienen familia, muchos son parte de una familia, ustedes no le hablan de la misma manera como le hablan a su hermano, a su mamá, o al menos no lo harían si hay un respeto hacia ella. De igual manera, cuando vayas a discipular, considera la edad de la persona. Si hay anciano, háblale como a padre, con mucho respeto y mucho cuidado. Pero también tú, hermano anciano, escucha y recuerda lo que también dice la carta de Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, no tomen en poco tu juventud. Así que lo que hacía Pablo a mención es que la iglesia de Éfeso no debía rechazar a Timoteo por ser joven. Era joven, pero el Señor lo había capacitado para obrar el ministerio. Así que, hermano mío, anciano, tú debes considerar que incluso el hermano joven puede instruirte y puede ayudarte como familia en la fe. Así que en cuanto a la edad, debemos entender de que no hay edad que limite la obra del ministerio, tanto para darla como también para recibirla. El quinto aspecto es considerar de que eso que discipulas, no hay problema si son diferentes a ti. Sabes, en la sociedad se tiende a categorizar y a dividir la sociedad por clases, ¿no? La clase media, la clase alta, los pobres, y también vamos a la parte intelectual, los que fueron a la universidad, los que no fueron al colegio, y así vamos. La sociedad siempre tiende a generar este tipo de categorías, ¿no? Bueno, mi hermano, en cuanto al discipulado, considera que tú no simplemente dirás, bueno, yo estoy casado, voy a buscar una relación de discipulado con otros casados. Puedes hacerlo. Y de hecho, en esa labor hay un gran beneficio. Si eres joven, está bien, comparte con otros jóvenes. Si eres soltera, comparte y motiva a otros solteros para que también honren y glorifiquen el nombre del Señor. Pero no te limites a esa realidad, porque el Señor claramente nos presenta en Efesios capítulo 2, versículo 18, que por medio de Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos una misma entrada. ¿Por quién? Por el Espíritu del Padre. Así que, mi hermano, cuando tú vienes a tu iglesia, tú debes recordar esa realidad. Ahí el mundo está dividido, fracturado en pedazos, pero en la iglesia no importa si tú tienes un coche o no lo tienes. No importa si fuiste a la universidad o no fuiste. Lo que importa acá es que Cristo nos hace un solo pueblo. Hermano, la discriminación, o bueno, si tú viste una forruna y te pongo en el primer asiento, eso no existe en la iglesia. Y es triste cuando esto se evidencia. Mi hermano, ¿sabes qué Dios se propuso en Cristo? Que todo fuera que una sola cosa. Hoy día tú ves el cielo, ¿verdad que sí? ¿Y qué piensas? Que el cielo y la tierra están separados. Tierra, atmósfera, ¿verdad que sí? Pero mi hermano, en el principio no era así. El cielo y la tierra eran uno solo. ¿Y sabes qué pretende Dios en Cristo? Hacer lo mismo. Y la iglesia tiene un anticipo del reino real de Dios de mostrar esto. Así que mi hermano, al discipular, no veas que va a discipular es de tu misma edad, o si es parte de la asociación de jóvenes, o no veas eso. Recuerda que en Cristo todos somos uno. Y en Cristo uno somos. Pero también debemos considerar, sexto aspecto es el ser enseñable. Cuando hablo de este aspecto, lo que estoy hablando, mi hermano,
es que tú debes buscar a aquellos que están dispuestos a recibir sabiduría. Dice Salmo 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Proverbios 11:2 también hace ver eso. Cuando leemos primera de Pedro 5:5 dice, igualmente los jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes qué hace Dios con los soberbios, con los orgullosos? Los rechaza, se aleja de ellos. Y tú, mi hermano, no debes pasar mucho tiempo tratando de enseñar a alguien que no está dispuesto a ser enseñado. Que no tiene, o que él piensa que no tiene nada que aprender. El caso lo vemos de Jesús. Jesús predicaba, iba a los indigentes, a las prostitutas. ¿Qué decían los fariseos? Jesús, ¿tú qué haces con ellos? ¿Y Jesús qué dice? El enfermo necesita de doctor, pero el que está sano no lo necesita. Así que, mi hermano, así como Jesús se enfocó y dedicó su vida ministerial a aquellos que reconocían su bajez y su condición natural de pecadores, tú debes también pasar tiempo con aquellos que están dispuestos a ser enseñados. Otro aspecto a considerar es que tú debes pensar de forma estratégica. Acá hago referencia, que tú debes predicar y discipular a otros con la meta de que esa persona también disipule también a otras personas. Recuerda 2 Timoteo 2:2. Pablo le dice a Timoteo, enseña y encarga esta palabra de Dios a hombres fieles que sean idóneos también en enseñar a otros. Y usted dirá, pero ¿cómo hago eso? Un ejemplo práctico sería que si tú, mi hermano o hermana que tienes hijos, te dedicas a discipular a tus pequeños, ¿sabes qué estás haciendo? Estás pensando en el mañana, en la generación que viene próximamente. Estarías de forma estratégica pensando de que tus hijos el día de mañana también podrán enseñar a otros y así el reino de Dios y su mensaje seguirá avanzando. Otro aspecto a considerar, y con esto terminaría esta primera parte de este sermón, es considerar también la proximidad y agendas. ¿A qué hago referencia, mi hermano? Hago referencia a que nosotros tenemos agendas diferentes. Quizás usted trabaja en una empresa, quizás otro hermano trabaja de forma independiente, sus horarios, el tiempo que pasa en la casa o pasa fuera de él cambian, son distintos. Quizás usted trabaja en un colegio, quizás usted se dedica al hogar, pasa mucho tiempo en su comunidad. Indiferentemente, usted considere su agenda y vea cómo su agenda o su vida cotidiana de la semana te ofrece oportunidades para discipular a otras personas. Estudia el caso, medita mucho en ello. Pues Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así que, mi hermano, debes tener sabiduría al momento de tomar la decisión de a quién discipular, porque el discipulado bíblico, al menos este discipular personal, requiere de mucho tiempo, de mucha dedicación, de mucho desgaste. Así que considera cómo de alguna manera pasas tiempo con esa persona, cuando se ven, cuánto tiempo tendrían, cuánta oportunidad tendrían para hacerlo. Quizás si tú haces deporte, no sé, estás en un equipo de fútbol, juegas 2 veces a la semana, tienes una oportunidad ahí en ese entorno de equipo de fútbol, discipular a alguien. ¿Por qué? Porque normalmente juegan juntos. Así que, hermano, diferentemente tu oportunidad o el momento en el cual puedas hacerlo, considera esto el momento de discipular a alguien. Pues el discipulado verdadero es un discipulado personal, no impersonal. Pasemos a la segunda división. Ten objetivos claros. Mi hermano, luego que tú hayas escogido a alguien, ya no acabó el trabajo ahí. Tienes ahora que pensar en los objetivos, o las razones, o las metas, o propósitos por los cuales vas a discipular a alguien. Si alguien puede decir aquí, hermano, según lo que hemos visto todos estos domingos, es claro que lo hacemos para que esa persona siga a quién, a Jesús.
para que siga a Cristo. Por eso discipulamos. Pero ¿cómo hacemos esto? Sería la pregunta. ¿Cómo discipulamos a Carlos o a Juan? La realidad, mi hermano, es que Carlos y Juan, aunque necesitan ser como Cristo, su contexto, su vida es totalmente distinta. Uno necesita una cosa mientras otro necesita otra. Así que aquí en cuanto a las enseñanzas o las implicaciones son totalmente distintas. Así que, ¿qué debemos considerar entonces para discipular o ayudar a personas como estas? Bueno, déjame animarte a pensar siempre al discipular a alguien en estos dos términos. Busca que el discipulado entienda más acerca del Evangelio, más acerca de la Biblia. El primer punto es que tú, como discipulador, debes ayudar a las personas a entender más la bendita palabra de Dios. Debes ayudar a las personas a que crezcan en el conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Esto, mi hermano, es vital, es importante en el discipulado. El discipulado no es bíblico si no se usa la Escritura. La consejería no es bíblica si no está la Escritura ahí dominando y gobernando. Por lo tanto, el discipulado bíblico, el discipulado verdadero, tiene como rey y regente la palabra de Dios. Al discipular a alguien debemos explicar a la luz de las Escrituras cada cosa. Explícale a ese hombre por qué oramos. Explícale a ese hombre por qué vamos a la iglesia. Explícale a ese hombre o a esa mujer, incluso a ese niño, explícale por qué es importante entender que Dios es soberano y cómo se conecta en la vida cristiana. Haz todo esto a la luz de la palabra de Dios. Aquí hablamos, mis hermanos, en que tú debes buscar que esa persona conozca más acerca de Dios, conozca acerca de Cristo. Y si ciertamente el discipulado, la meta es enseñar a obedecer a Cristo, al Evangelio, ¿cómo obedecerán algo que no conocen? Así que lo principal y lo primero que debemos hacer es enseñar la palabra de Dios. El discipulado no solamente es rendición de cuentas. Jesús nos dice que hagamos discípulos enseñando a las personas a obedecer. Recuerda Mateo capítulo 28 y hacer discípulos. Pero que también dice, enséñenle lo que yo les he dicho a ustedes. ¿Para qué? Para que las guarden. Así que aquí la meta es la obediencia. Pero no hay obediencia sin conocimiento de la palabra de Dios. Así que considera primero que debes ayudar a la persona a comprender y a entender más la palabra bendita del Señor. Pero el segundo aspecto o término a considerar en cuanto a tu objetivo no es solamente informar la verdad a esa persona, sino también es enseñarle a vivir mejor. Cuando hablo de ayudar a la persona a vivir mejor, hablo, mi hermano, al resultado del Evangelio. Mi hermano, mucha gente dice, no, el cristiano a veces es el evangélico, es religioso, ellos sí cantan unos coritos, cantan unas alabanzas, luego van a su casa y se acabó todo. Si ese es el concepto que tú tienes de la iglesia, o al menos del evangelio, déjame decirte que tu concepto está muy por debajo a lo que Dios realmente dice que es el evangelio. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? El evangelio es poder de Dios. Es dinamita de Dios. Y Pablo dice, por eso no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué me habré de avergonzar de la dinamita y el poder de Dios? Mi hermano, Pablo entendía que si la palabra de Dios hacía estragos en la cárcel, en Roma, en la iglesia de Éfeso, de Colosense, de Corintio, donde sea, si la palabra de Dios corría, todo iba a ser diferente. ¿Sabes por qué? Porque es el aliento de Dios, la palabra de Dios. Mi hermano, el evangelio transforma y cambia. Así que así, tú como discipulador, no simplemente le vas a decir, bueno, Dios te salvó, Dios te redimió. Muéstrale el resultado de esa gracia. Y el resultado, mi hermano, vamos a la palabra de Dios, es que tenemos una vida diferente, una nueva vida, somos nuevas criaturas.
Gálatas 4:9 dice que somos extranjeros y peregrinos en un mundo antagonista. Enséñale a esta persona que como cristianos debemos vivir en victoria, en gozo y alegría, porque ya Cristo venció la muerte. Pablo dice, oh aguijón, ¿dónde está? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermano, es impresionante ver cómo los problemas que hacen estrago en la vida de la vida común, del hombre común, como es la depresión, como es la falta de identidad. De hecho, le decía a los niños hace un momento que Jehová es sanador, Él sana. Los niños saben cómo es ese nombre, ¿verdad que sí? Jehová Rafa. Jehová Rafa es Jehová sanador, el Señor sanador, el que sana tus enfermedades. Entonces la idea acá es, ¿por qué no tiene que vivir como enfermo? Si la palabra dice en Isaías que por sus llagas nosotros fuimos curados, mis hermanos. Nosotros fuimos curados de la falta de identidad, de la depresión. Fuimos curados de las enfermedades que por naturaleza el hombre tiene. Así que enséñale cómo luce esa vida llena de gracia, esa vida llena del Evangelio. Por esta razón, mis hermanos, los cristianos necesitan siempre buenos ejemplos de piedad. Porque Filipenses 3:17 dice, hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Esto también es discipulado. Discipulado es enseñar a vivir una mejor vida a la persona, a la luz de lo que ya Cristo hizo en la cruz, del Evangelio. Pero ¿cómo lo haces? Efectivamente y eficazmente, cuando esa esperanza y esa gloria, cuando ese poder que redime y cambia se reflejado en tu propia vida. Aquí Mark Dever habla de algo que me pareció muy interesante. Y él decía que esto se resume en vida, verdad y vida. Mark Dever habla en cuanto a que a tu vida debe llamar la atención. O sea, debes canalizarlo y decir, pero ¿quién es este? O sea, este es ese cristiano. Mira, perdió a su hijo, quizás perdió su trabajo, y está alegre todavía, gozoso, alabando al Señor. Algo está sucediendo. ¿Sabe qué sucede en la vida de ese hombre que aprendió a vivir ante la realidad de un Dios soberano? Él permite que el hombre se admire. O sea, él dice, aquí hay algo distinto, algo diferente. Y esa vida, ¿sabe qué hace con esa persona? La lleva a la verdad. Y esa verdad, cuando es expuesta, transforma y también cambia otra vida. Aquí lo que estamos hablando, mis hermanos, es que la mejor forma, incluso la más eficaz de ayudar a otro también es mostrar esa gracia en tu vida. Mostrar el poder de la cruz en tu vida. Vida, verdad y vida. Tú debes ser como esa trampa que le colocan a las plagas. No sé si aquí hay unos que siembran, unos no que siembran. Y hay una estrategia bastante interesante y es que los mosquitos o las plagas le llaman la atención el plato amarillo, plato colores amarillos fuertes, rojos. Y agarran el plato, le colocan un pegamento y lo ponen cerca de una planta. Los mosquitos se sienten atraídos por ese color y ¿qué hacen? Se acercan al plato y quedan pegados ahí. Es una forma de eliminar plagas. En este caso, mi hermano, permite que tu vida, por la gracia de Cristo, sea como ese plato, que le llame la atención a todos los mosquitos que haya. A toda persona que haya, ojo, no se ofenda, si no es cristiano y quiere que dice un mosquito, pero que tú, mi hermano, seas ese atrayente, que seas influencia real al mundo. Hay muchas iglesias que quieren ser influencia al mundo, pero no pueden hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque se parecen al mundo. Si tú como iglesia presentas mundo al mundo, va a sentirse como en su casa, no va a haber nada distinto. Pero si la iglesia entiende su llamado a discipular y que lo que va a hacer no es otra cosa que transmitir el mensaje del Rey en palabra y en vida, ahí sí va a ser una real influencia en un mundo caído.
Porque donde hay tinieblas, Él será luz, tu vida será luz. Mi hermano, donde hay mentira y engaño, tú presentarás la verdad viva del Señor. Así que mi hermano, considera que el discipulado real, bíblico, es activo, porque tú escoges y buscas a alguien, considerando todo lo que ya hemos hablado hace un momento, pero también considera que tiene objetivos, tiene dos frentes. Primer frente, el discipulador debe enseñar la bendita palabra de Dios, debe ayudar a las personas a entender más de Dios, de Cristo, de su palabra, y también debe ayudar a vivir mejor. No, oremos al Señor para que Él nos ayude a llevar a cabo de forma eficaz este llamado tan solemne que tenemos.